Bueno, vamos a aplicar entonces la ecuación universal de las ecuaciones universales de la elástica en otros casos. Como os decía, directamente las podéis aplicar con las consideraciones que tiene el método, teniendo en cuenta el signo en las ecuaciones según el criterio de signos que tenéis en el gráfico. Antes de empezar, unas consideraciones previas. Si tenemos un empotramiento, como veíamos en el ejercicio anterior, el ángulo en el empotramiento, si está en el origen o donde esté, es 0 y la flecha en el empotramiento es 0. Si tenemos un apoyo simple, el ángulo no tiene que ser 0. Puede ser distinto de 0. Pero sabemos que la flecha en el apoyo es 0. Y si tenemos un patín, igual que en el apoyo simple. El ángulo no tiene que ser 0, puede ser distinto, y la flecha sí sabemos que es 0. Estos tres conceptos, la flecha 0, son los que nos van a servir para resolver los problemas en general, hiperestáticos. Y después, otro concepto que tenemos que tener claro es que si jugamos con articulaciones, vamos a llamar esta la viga A y esta la viga B, sabéis que las separamos cuando hacemos los problemas, suponiendo pues en cada articulación una fuerza, pasa de fuerza interna a fuerza equivalente, ¿no? Externa, cortante y asil, iguales y de sentido contrario en cada una de las vigas, y la relación que hay de formación en la articulación es que la flecha se tiene que seguir manteniendo, es decir, si nosotros calculamos la flecha en el tramo, en la viga A, sabemos que tiene que ser igual que la flecha en la viga B. Pero no el ángulo. El ángulo depende de la rigidez que tenga cada viga. Si esta viga es más rígida, se deformará menos y el ángulo será distinto al de la viga B. No tienen por qué ser coincidentes. La flecha sí, porque si no lo fuera, se desconectaría. Si tenemos una articulación desciende, asciende, siempre va a mantenerse unida. Si la desconectamos, la flecha sería distinta, pero entonces ya la articulación no estaría conectada, no estaría unida, se nos habría separado o roto la viga, ¿no? Por tanto, el ángulo no tienen por qué ser iguales, pero las flechas sí tienen que ser iguales para que se mantenga la unión. Bueno, estos son los conceptos que vamos a utilizar ahora en los problemas, además de las ecuaciones universales de la elástica, según convenga. Veréis que tampoco es muy complicado. Vamos a hacer este problema, por ejemplo. Tenemos ahí el esquema de referencia. Una viga vamos a colocarle aquí una carga. Aquí, por ejemplo, un apoyo. Aquí un patín. Aquí va a tener una carga de 5 toneladas. Aquí 2 toneladas por metro, o metros por tonelada, y aquí una carga uniforme de 4 toneladas por cada metro. Las cotas 2 metros. 2 metros y 2 metros. Bien, fijamos el convenio de signo general para el cálculo de las ecuaciones de la estática y vamos a primero la vertical, V1, tendríamos que hacer el esquema, vamos a hacerlo, V1,
H1, ya sabemos que es 0. Carga uniforme. Momento y 5. Bien, según el esquema, que ya se me olvidaba, el diagrama de cuerpo libre, V1 más V2 menos 4 por 2, carga total, hacia abajo, menos 5, igual a 0. Esto sale que V1 más V2 igual a 13 toneladas. Una ecuación. H1, como no hay fuerzas horizontales, igual a 0. Y vamos a tomar momentos, por ejemplo, en 1, porque hay dos incógnitas y me quedaría como única incógnita V2. Suma de momentos en 1 igual a 0. Y teníamos 4 por 2, carga total, por la distancia A1, que es 1 metro, 2 partido por 2, y el sentido es positivo. El momento este es positivo también, más 2. V2 por 2, también positivo. Y 5 por 4, negativo. Igual a 0. Aquí me sale que V2 son 5 toneladas. Despejando arriba, V1 son 8 toneladas. Ya tengo las reacciones. En este caso no voy a aplicar las ecuaciones universales para resolver la viga en cuanto a la hiperestaticidad, porque vemos que la viga es isostática, no me ha hecho falta. Entonces lo que voy a calcular son las flechas en cada uno de los tramos, o las flechas máximas, mejor. Entonces yo aquí intuyo, porque habría que calcularlas por tramos, voy a calcular la flecha, por ejemplo, en el extremo, en el origen, y voy a calcular la flecha en este otro voladizo. Bueno, vamos a empezar. Si quiero calcular la flecha en el origen, no puedo escribir directamente la ecuación universal porque sería 0 igual a 0. Pero sí puedo calcular la flecha en extremo del voladizo. Vamos a hacerlo, por lo menos escribir la ecuación. Eso sería para x igual a 2, 4 y 6. Y tendríamos, voy a ponerme aquí la ecuación, esta de abajo. Vamos a doblarla. Ahí está. Tendríamos ahí la flecha en el extremo del voladizo, en x, que es ahora 6 metros, en v, igual a y la flecha en el origen, que ahora ya no es 0. Precisamente es una de las que quiero calcular. Es decir, vamos a calcular la flecha en el origen y la flecha en v. ¿Vale? Este sería el problema. Se ha movido eso. Ahí. Ahí sí se ve, ¿no? Vale, flecha en el origen. Después el segundo término, y el ángulo en el origen por x. Por x, que es 6. El ángulo en el origen no es un empotramiento, es un voladizo, tampoco es 0. Recuerdo que los ángulos son 0 solo en los empotramientos. Y las flechas son 0 en los apoyos e empotramientos. Pero esto no es un apoyo, es un voladizo. Luego tendremos ese término.
Estoy aquí. Estoy considerando en esta sección, en el V, la X. Por tanto, van a aparecer todos los términos de momento, de carga puntual y de cargas uniformes de la ecuación universal en esta expresión. Vamos a empezar por el del momento. Positivo, os recuerdo, en el sentido contrario. Ha aparecido por ahí una cosa rara, ¿no? Bien, momentos tenemos solamente el de 2 metros tonelada. Y el sentido es negativo, según el diagrama que tenemos de la ecuación universal. Luego, menos 2. La distancia al origen es 4. Luego, menos 2 por x, que es 6, menos 4 cuadrado, partido por 2. Ya no hay más momentos. Ahora tenemos cargas puntuales, tenemos V1 y tenemos V2. Vamos a empezar por V1. V1 es hacia arriba, luego es positiva. El valor ya lo tenemos. Más 8. Por X, que es 6, menos la distancia de V1 al origen, que es 2. Eso es al cubo, partido por 3 factorial, que es 6. Y después tenemos también V2, hacia arriba positiva, valor 5, por 6 menos 4 al cubo, partido por 6. Después tenemos la carga uniforme. El primer término de la carga uniforme es positivo si es hacia arriba, esta es hacia abajo, luego más menos el valor, que es 4, por x, que es 6, menos la distancia que hay del origen de la carga uniforme al origen, que es 0, por 6, a la cuarta, partido por 4 factorial, 6 por 6, 4 por 6, 24. Y el segundo término de la carga uniforme es negativo, menos el valor es 4, menos 4 porque es hacia abajo, por 6 la distancia x, menos la distancia del término de la carga uniforme, que es 2 metros al origen, menos 2 a la cuarta, partido por 24. Y no hay más términos, no hay más términos, esto es una carga uniforme. Esta sería la ecuación que nos permitiría calcular la flecha en el extremo del voladizo directamente. ¿Pero qué nos ocurre? Pues que tenemos dos incógnitas nuevas, la flecha en el origen y el ángulo en el origen. Entonces, como tenemos dos incógnitas nuevas, hay que recurrir a esto que conocemos, donde se hacen cero las ecuaciones de deformación. Y tenemos, por ejemplo, aquí en el apoyo, y esto siempre va a ser así. En este apoyo tenemos que la flecha, esto vamos a llamarle 1, esto vamos a llamarle 2, la flecha en 1 es 0 y la flecha en 2 también es 0. Es decir, sabemos que las flechas en los apoyos son 0. Por tanto, podemos escribir las ecuaciones de flecha en los apoyos, igual que hemos escrito la ecuación de flecha para x igual a 6, y tener ecuaciones complementarias, esto es lo que os decía, que nos permitan resolver el sistema. Vamos a hacerlo. Primero para x igual a 2, el primer apoyo, y ahora cuidado, porque ahora estamos en ese apoyo, es decir, tenemos tan solo que considerar las cargas que hay hasta el apoyo desde el origen, que solamente hay, como veis, una carga uniforme. Entonces sería EI la flecha en 2, que sabemos que es 0, igual EI la flecha en el origen, que no sabemos su valor, más EI el ángulo en el origen por 2, que ahora estamos en 2 metros, que no sabemos su valor del ángulo en el origen, aquí,
decir, aquí tenemos una flecha en el origen distinta de 0 y un ángulo en el origen distinto de 0. Seguimos. Ahora tenemos las cargas según la ecuación universal. Las cargas de momento, no hay momento. Después tenemos las cargas puntuales, que no hay cargas puntuales, y las cargas uniformes. Cargas uniformes positivas hacia arriba. Luego será el primer término más el valor 4 toneladas metros. 4 toneladas metros. Menos 4 toneladas metros. Porque es negativo, es hacia abajo. Por la distancia 2 menos la distancia de 4 del origen al origen, que es 0. O sea, por 2 a la cuarta partido por 24. Y menos 4 por 2 menos 2, que es 0, este término se nos va. Nos queda esta ecuación. Entonces aquí ni hay que escribirlo. Nos quedaría esta ecuación. Que tenemos una y dos ecuaciones con una, dos y tres incógnitas. Bien, seguimos escribiendo ahora en este caso para la flecha en el apoyo 2, que sabemos que es 0. Para x igual a 4 metros. Perdón, aquí puse 1, 2, 0. Igual. Y f en el origen. Y el ángulo en el origen por 4. Ahora sí tenemos carga puntual, antes de escribir la uniforme. Ojo que esto pertenece a la de arriba. Y por tanto la puntual es hacia arriba. Puntual hacia arriba, positiva. Valor de V1, vamos a ponerlo por aquí, 5 toneladas. Más 5 por x, que es 4, menos la distancia de V1 al origen, que es 2. Y esto es al cubo, partido por 6. La carga puntual. Estoy aquí, Ya no tengo más. Ahora tengo la carga uniforme, el primer término, más menos 4, por x, que es 4 a la cuarta partido por 24, la distancia 0. Y ahora menos 4 por x, que es 4, menos la distancia del término de la carga uniforme al origen, que es 2, a la cuarta partido por 24. No hay más. No hay más. Por lo tanto, aquí lo que tenemos finalmente es un sistema de 1, 2 y 3 ecuaciones. Tres ecuaciones. Incógnitas. 3 incógnitas. Como son la flecha en V, la flecha en el origen y el ángulo en el origen. E y sería lo que tendríamos que ir dimensionando. Es decir, ahora tendríamos que cumplir la flecha, por ejemplo, menor que, pues, por ejemplo, la flecha máxima menor que L partido por 400. Pongamos el caso, ¿no? Esto según la NT, la norma, perdón, el ACT, el código técnico. Bien, pues vemos en el voladizo que flecha máxima nos permite, que es la misma que una porque son 2 metros, ¿no? Es decir, la flecha máxima, si es este valor, tiene que ser menor, L son 2 metros, que 0,5 centímetros. Para L igual a 2 metros. Bien, como esto es el valor máximo permitido, buscaríamos qué valores de I necesito para que en ningún caso, ni la flecha en el voladizo ni la flecha en el origen, sobrepase este valor. ¿Entendido, no? Vamos a una tabla, vamos dándole valores y vamos comprobando. Esto es otra de las aplicaciones que tiene la ecuación universal de la elástica. Ahora vamos a ver otra aplicación para sistemas hiperestáticos. Este era un sistema isostático, pudimos comprobar o calcular las reacciones tan solo empleando las ecuaciones de la estática, y hemos aplicado las ecuaciones de deformación, en este caso de flecha, para ver pues, si cumplen la flecha máxima permitida por la norma, y solo hemos supuesto
que eso puede ocurrir en dos voladizos extremos. En otros casos habrá que hacerlo a lo largo de toda la viga, por tramos. Aquí tendríamos un tramo 1, 2 y 3 tramos, dándole en vez de un valor fijo a x, dejando las funciones que salgan por cada tramo en función de x y haciendo su derivada y viendo dónde están los picos, los máximos y mínimos de cada una de esas funciones, derivando e igualando a 0. Problemas más largos, evidentemente. Vamos a ir haciendo esto poco a poco. Bueno, esta sería una segunda aplicación. Vamos a ver otra aplicación más de la ecuación o de las ecuaciones universales.